Buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos a este encuentro sobre programación con modelos de lenguaje. Si recuerdan el último encuentro fue hace un montón, el día de mi cumpleaños, trabajamos en conceptos asociados al entrenamiento y la evaluación de modelos de lenguaje, vimos todo el pipeline de entrenamiento from scratch, es decir, de cero de un modelo de lenguaje. Hablamos de por qué casi nadie entrena modelos de lenguaje desde cero y trabajamos a partir de eso el concepto de fine tuning, es decir, la adaptación de todos los pesos del modelo de lenguaje. Hablamos de qué son los pesos del modelo de lenguaje, hablamos de la matriz de proyección lineal, hablamos de la, la red neuronal multicapa, ¿sí? El multilayer perceptron que está al final de tanto el encoder como el decoder. Les mostré cómo hacer un fine-tuning y cómo hacer una adaptación eficiente de un modelo de lenguaje. Les compartí las notebooks, se las mostré. Y hoy un poco ya nos metemos, ya vimos todo lo que nos planteamos respecto a qué es un agente, qué es un modelo de lenguaje, ¿sí? Hablamos un poquito de la arquitectura, de todo el recorrido del modelado del lenguaje, desde el modelado computacional, por lo menos todas las técnicas de modelado computacional moderno, ¿sí? Desde la estadística hasta esta basada en vectores densos. Hablamos de arquitecturas de modelo de lenguaje, vimos a fondo la arquitectura encoder-decoder, del Transformer, ¿sí? Los módulos de coder y decoder del Transformer, que es básicamente el corazón de los modelos de lenguaje actuales. Hablamos un poco más del punto de vista de cumplir con el programa desde el punto de vista ético de los costos, limitaciones de los modelos de lenguaje en términos de sesgos, en términos de limitaciones en relación a el consumo energético, el consumo de agua, eh, cómo están escalando por fuerza bruta, el problema de las alucinaciones, lo trabajamos. Luego trabajamos el concepto de gestión de modelo de lenguaje. Vimos que podemos interactuar con un modelo de lenguaje, ya sea a partir de un gestor de modelo de lenguaje como Llama o Llama CPP. Les mostré cómo se implementa Llama CPP, les mostré capturas de Olama, que es algo totalmente de alto nivel, no es algo complejo de configurar. Eh, Les mostré también cómo utilizar la librería de transformers de Hugging Face, cómo utilizar la función pipeline de la librería de transformers de Hugging Face. Y luego les mostré cómo interactuar con los modelos de lenguaje vía API. ¿Sí? Es decir, vimos todo el recorrido, ¿sí? O todas las formas de gestión de los modelos de lenguaje, todas las formas de acceso, ¿sí? Que son básicamente vía API, de forma local de bajo nivel con un gestor de modelo de lenguaje, o de forma local de alto nivel con una función como pipeline de Hugging Face, o bien, como trabaja, como decíamos, como dice mi madre, a través de un front-end o de una interfaz web. ¿Sí? Esas son las formas de interactuar con un modelo de lenguaje. Hoy vamos a empezar a trabajar escindidos de la forma en la cual vamos a gestionar el modelo de lenguaje, separados. Ya no nos va a interesar. Todo lo que aprendamos de acá para abajo, van a ver que lo vamos a poder hacer. Lo voy a mostrar vía API, o lo voy a mostrar local, o lo voy a mostrar con Hugging Face, o vía API con las empresas tecnológicas que proveen el servicio de diferentes formas, pero ya no nos va a interesar. Todo lo que vamos a ver está en un nivel de abstracción más alto que el espacio de gestión o de despliegue del modelo de lenguaje. Eso es importante tener en cuenta. Hoy vamos a ver a bajo nivel cómo interactuar con modelo de lenguaje, es decir, a partir de mensajes al modelo de lenguaje, y luego arriba vamos a ir incorporando abstracción a partir de diferentes frameworks. LangChain para el despliegue de sistemas basados en agentes, agentes LLM base, es decir, basados en modelo de lenguaje. N8N para la automatización de procesos con una estrategia low code, y Llama Index, ¿sí? Para la programación o el desarrollo de sistemas RAG, ¿sí? Al final, Diego va a hablar un poco de cómo desplegar esta solución una vez que la tenemos desarrollada.
Y el 25 del 6, la idea es que trabajemos sobre la presentación de ustedes, ¿sí? La presentación final de ustedes, aquellos que lleguen a esta presentación final. Ya les cuento, es algo totalmente alcanzable. El año pasado llegó el 80% de los estudiantes. Ya podrá al menos tener calificación. Y si llega a lo que esperamos en términos de objetivo pedagógico, ese trabajo final, tendrá para esta parte del curso calificación de promoción. Luego se promedia con el trabajo práctico de Rosana y ahí finalizamos, ¿sí? Con esta idea de inteligencia artificial, el módulo general y el módulo del seminario de agentes basado en modelo de lenguaje. ¿Mm? Viendo que queda un mes, les voy a compartir ya la presentación. No sé, si lo encuentro se los paso ahora y si no, y se los cuento así queda grabado y si no, en el próximo encuentro, que igual va a quedar cerquita un mes. Alguno de ustedes ya me comentó que tenía pensada la propuesta de trabajo final, eso es una buena idea, ¿sí? Pensar qué van a hacer, cómo lo van a hacer. ¿Mm? Bien, empecemos a trabajar en el encuentro de hoy, que es un encuentro de romper algunas barreras, de incorporar algunas herramientas y de observar algunas cuestiones que de alguna manera ya conocen, ¿sí? Pero vamos a sumar herramientas. Bien, ¿cuál es la idea? ¿Sí? Un modelo de lenguaje puede utilizarse como una interfaz conversacional o bien, ¿sí? Como plantea el texto, puede utilizarse como un componente de software. Es decir, podemos incorporar un componente basado en un modelo de lenguaje para, ¿sí? Enriquecer las funcionalidades de del software que desarrollamos, ¿sí? Eso es un poco en la idea que vamos a trabajar, cómo incorporar llamadas a modelo de lenguaje en nuestras aplicaciones, en otro caso en Python, pero podría ser tranquilamente en cualquier otro lenguaje, ¿sí? La idea de este encuentro es pensar al modelo como un componente, ¿sí? Y cuando lo pensemos como un componente, y esto es importante, va a ser las veces, o lo vamos a tener que pensar como una función, ¿sí? Una función a la cual le vamos a pedir una tarea y nos va a devolver un resultado de ejecución de esa tarea a partir de los parámetros o no que yo le haya pasado a esa función, ¿sí? Es decir, eso que puede parecer natural, cuando vayamos a trabajar en la incorporación de modelos de lenguaje en la programación, al principio nos va un poco a generar caspas, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a estar programando qué hace una parte de nuestro componente de software, pero no cómo lo hace. Y no vamos a poder garantizar que a partir de un conjunto de input tengamos determinada respuesta. ¿Por qué? Porque va a ser como enviarle un mensaje a un autómata, de hecho vamos a estar mandando un mensaje a un autómata para que haga algo, pero no vamos a tener tantas capacidades respecto a decirle cómo hacerlo, ¿sí? Sí podemos indicarle de alguna manera determinadas limitaciones o determinado comportamiento, pero siempre a partir de de la incorporación o de brindarle instrucciones en alto nivel, en lenguaje natural y algún que otro ejemplo, ¿sí? Eso es un poco la idea, ¿sí? Entonces, una llamada a un modelo de lenguaje, podemos entenderlo como una transformación de una entrada a salida mediada por una instrucción, ¿sí? Yo voy a tener un prompt, tengo un modelo de lenguaje que me da una respuesta y tengo mi script, voy a tener en el medio de mi script, mediante un prompt, una solicitud de que haga algo, un modelo de lenguaje, ese modelo de lenguaje me va a devolver una respuesta y yo voy en el marco de mi script utilizar el output, ¿sí? Esta respuesta del modelo de lenguaje para luego seguir con el flujo de mi aplicación, ¿sí? Entonces, ahí no vamos a estar pensando cómo hace lo que tiene que hacer, sino que lo que vamos a estar pensando en general es qué es lo que queremos que haga. Y vamos a tener que escindirnos, ¿sí? Distanciarnos de la preocupación respecto a cómo lo hace o a la respuesta. ¿Mm? Eso es importante y en algún punto da una idea de qué cosas podríamos
qué decisiones podríamos automatizar a partir de un prompt y una respuesta de un modelo de lenguaje y qué cosas, ¿sí?, más críticas en las cuales tiene que haber una respuesta o un flujo determinístico, podemos no automatizar. ¿Sí? Esto que estoy diciendo no es algo ni positivo ni negativo, es una característica de incorporar modelos de lenguaje en nuestro flujo de programación. Es decir, vamos a perder el control respecto a cómo va a decidir ese componente que no vamos a manejar nosotros, ¿sí? Pensemos un poco en cómo diseñar aplicaciones con un modelo de lenguaje. Fijémonos, esto no es nuevo para nosotros, ¿sí? Esta es un envío de eh, una interacción, ¿sí?, a un modelo de lenguaje, ¿sí? Fíjense, yo acá defino una función que dado A y B, yo no podría tranquilamente desarrollar una función que diga, bueno, la suma de A más B es C, ¿sí? C igual A más B, return C, y ahí tengo la respuesta. Pero bien, tranquilamente puedo también, a su vez, delegar este cálculo con las ventajas y desventajas que esto provee a un modelo de lenguaje, ¿sí? Esto es un poco lo que vamos a entrenar hoy. Obviamente, acá lo que estamos haciendo, estamos, en apariencia al menos, llevando al absurdo esta idea de interactuar con un modelo de lenguaje, sacándolo del flujo de nuestro programa y luego recuperando, ¿sí?, la respuesta en la continuación de nuestro script, ¿sí? Pensemos que la función básicamente la vamos a conformar a partir de una llamada al modelo de lenguaje con un prompt que vamos a diseñar previamente, ¿sí? Recuerden que hablamos del concepto de prompt dinámicos en algún encuentro anterior, o por lo menos brevemente. Nosotros vamos a poder, a partir de que vamos a formular los prompts con strings, vamos a poder incorporar variables en la formulación de nuestros prompts y por ende en la llamada a los modelos de lenguaje, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo se va a calcular el A más B? Que en este caso es una función tan primitiva que hasta nos cuesta pensar en que hay más de una forma de hacerlo, pero ¿cómo se va a calcular la respuesta? No va a estar implementada en el código, sino que va a estar descripta en lenguaje natural. Y acá, como les decía, ese prompt va a ser enviado a un modelo de lenguaje que a nosotros no nos va a interesar, si está local, vía API, como fuere, pero el modelo de lenguaje va a responder con una inferencia, ¿sí? Va de alguna manera generar una respuesta a partir del prompt y los parámetros. ¿Les parece que esto puede ser útil en algún punto? ¿Esa función tiene algún sentido? ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? ¿Tiene sentido hacer esto? Solo para probar. Bien, ¿alguien más abona la teoría de Agustín? Están todos de acuerdo seguramente con Agu de que es una Mm. pavada gastar token en ver cuánto es A más B. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, no, Sí, sí. olvídate, La idea es que, no tendría bueno, sentido. bien. Y ahora, eh, ¿qué es lo que quiero decir? Sigue sin tener demasiado sentido, pero lo que este ejemplo intenta graficar, esto de que esta función de sumar de modelo de lenguaje puede sumar 32 más 8, es que claramente vamos a poder delegar en un modelo de lenguaje actividades que hasta el día de hoy, ¿sí?, eran súper complejas de programar. Pensemos si nosotros tenemos que hacer una función que sume dos números, una pavada. Pero ahora, ¿qué pasa si tengo que hacer una función que sume dos números y los dos números están expresados en lenguaje natural? Bueno, ahí ya se complica, ¿sí? Ahí empieza a cobrar relevancia esta idea del modelo de lenguaje como interfaz conversacional y que a su vez es capaz de resolver un conjunto de actividades para las cuales aprende a partir de un entrenamiento previo, ¿sí? ¿Me siguen esta idea? Lo importante acá es que vamos a tener que tener en cuenta, y vamos a tener en cuenta, de hecho, que vamos a estar delegando la resolución de la tarea al modelo de lenguaje, ¿sí? Acá podría pasar tranquilamente, de hecho hasta hace un tiempo pasaba,
que 32 más 8 me dijera 45, ¿sí? De hecho, uno de los tesistas que tenemos en el laboratorio, él y yo, pues yo solo, yo soy el- el director, es de la licenciatura en Matemática Aplicada y está trabajando en la resolución de problemas de funciones combinatorias con modelo de lenguaje. Bueno, y tiene unos cuantos problemas y está buscando la vuelta sobre cómo mejorar la performance de los modelos de lenguaje para ese tipo de problemas de la matemática. ¿Mm? Ahora bien, esa es la parte mala. La parte buena es que vamos a poder, ¿sí?, utilizar modelos de lenguaje para cuestiones que antes hubieran sido muy difíciles de resolver para la programación convencional, ¿sí? Por ejemplo, este 32 más 8, para el cual ni siquiera pensamos que esto iba a funcionar, ¿sí? Ni siquiera pensamos que era un problema cuando formulamos el prompt. Que eso también es algo positivo, ¿sí? Como para empezar a sumar algunos elementos a este encuentro. Eso también es algo positivo. Muchas veces eh, se nos va a pasar esta cuestión de tener una validación más estricta, o de hecho ni siquiera pensamos en esa variante para la resolución del problema por parte de la función con la llamada modelo de lenguaje, y el modelo de lenguaje con su conocimiento preaprendido nos lo resuelve, ¿sí? Eso es súper positivo. ¿M? Entonces, esa es un poco la idea, incorporar, ¿sí? Obviamente muchas veces pensando en la clasificación, en el resumen, en la generación de códigos, ¿sí? Pero incorporar capacidades que son difíciles de codificar desde el punto de vista convencional, ¿sí? De la forma en la cual ustedes están programando en sus trabajos o vienen aprendiendo a lo largo de la carrera. ¿Mm? Bien, lo sorprendí con el 32 más 8, ¿eh? Bien. Cuando tengamos una interacción programática, estas sí son cuestiones, vamos a encontrar hasta acá una serie de conceptos que ya conocen, que ya manejan, la idea de los componentes de una interacción, la idea de qué es un prompt, la idea de algunas técnicas de ingeniería de prompt. Vamos a transitar un espacio de clase de unos 40 minutos o 30 minutos en donde conocen muchos conceptos. Luego vamos a abordar una de los principales desafíos de la incorporación de modelos de lenguaje en la programación convencional, que es el intercambio de resultados, ¿sí?, a partir de Structured Output, y luego nos vamos a poner a trabajar un poquito en la práctica. Eso es un poco lo que tenemos reservado para hoy. Espero terminar con la exposición no más allá de 21 a 10 y dedicarnos un pedacito al trabajo en equipos. Bien. Entonces, cuando pensemos en interacción programática, vamos a pensar que vamos a tener una llamada, ¿sí?, estructurada desde el código, y los componentes principales de esa interacción, en donde vamos a tener que centrar la atención, son el prompt. El prompt básicamente es el texto o el estímulo que le damos al modelo de lenguaje y nos va a retornar. Ese prompt va a establecer la tarea, el contexto, restricciones de la respuesta y algún que otro ejemplo, ¿sí? Otra de las cuestiones que vamos a tener que determinar a qué modelo, ¿sí?, y a qué modelo, ¿sí?, y a qué empresa vamos a enviar, o bien con qué modelo vamos a interactuar, ¿sí? Obviamente ese modelo va a determinar las capacidades y la eficiencia en algún punto de la respuesta. El prompt también, ¿sí?, va a hacer que sea la definición de un buen prompt y de un mal prompt, son los que hacen oscilar una buena o mala respuesta, es decir, son muy sensibles al prompt los modelos de lenguaje y tienen que ver con cómo genera la respuesta, que es algo que ya trabajamos a nivel de producto escalar. Van a ver que en alguna de las notebooks, de hecho creo ya se lo he mostrado, en alguna de las notebooks que vemos, vamos a utilizar modelos que por ahí ya tienen un año y medio, 2 años. ¿Por qué? Y bueno, porque las tecnológicas, la realidad es que varía muchísimo el precio por token de un modelo más o menos viejito a un modelo más nuevo, y como vimos en la clase de costos y limitaciones de los modelos de lenguaje, muchas veces el, la mejora del modelo no es proporcional al aumento del costo.
Muchas veces si vamos a trabajar en clasificación o alguna cuestión más o menos sencilla, vamos a preferir, ¿sí? Vamos a preferir utilizar un modelo más viejo que sea un poquito más barato. O bien, por ejemplo, cuando usemos la Free Tiger de Gemini, bueno, nos va a solventar o nos va a dar eh, interacciones gratis con algunos modelos, tipo 2.5 Pro o Flash, y otros modelos van a permanecer vedados para la interacción con una API gratuita. Entonces, muchas veces, esas son algunas de las situaciones por las cuales elegimos un modelo u otro. Otra cuestión importante que tiene que ver con el prompt, pero lo vamos a pensar con la llamada al modelo, perdón, son los parámetros de la generación. Hoy vamos a ver los principales parámetros de los modelos de lenguaje. La temperatura es súper importante, el max token, el stop token. Vamos a ver unos cuantos de los parámetros de una llamada a un modelo de lenguaje. Y otra cuestión que está asociada a la interacción programática con un modelo de lenguaje es la respuesta, ¿sí? Que acá está la mayor dificultad de la interacción con el modelo de lenguaje. Es decir, que el modelo de lenguaje nos remita o nos envíe una respuesta con una estructura tal que podamos automáticamente consumirla en nuestro código y seguir con el flujo de nuestro programa, ¿sí? Esa cuestión empieza a resolverse, este response format, la forma en que responde el modelo aproximadamente hace un par de meses, ¿sí? Aproximadamente hará 4 o 5 meses en los modelos OpenAI y creo que menos de 2 meses en los modelos basados en Gemini, ¿sí? Era siempre un tema, el tema de la estructura de output. Acá vamos a ver el método tradicional y el método nuevo como le digo, se lanzó hace muy poco tiempo. Esto también lo comenté cuando tengamos una interacción programática con un modelo de lenguaje, ya sea vía código o de forma manual, vamos a tener, ¿sí? Van a existir tres roles. El primero que se configura inicialmente en la interacción con el modelo de lenguaje vía programación, que es el rol de sistema, básicamente va a ser el comportamiento general que va a tener el modelo. Es decir, vos vas a ser un especialista en guía de turismo, ¿sí? Que va a responder siempre en alemán, qué sé yo, ¿sí? Eso básicamente es el rol del sistema, va a determinar la personalidad del modelo en el marco de la conexión de la conexión entre el programa y el modelo, hasta tanto se cierre esa conexión. Luego está el rol de usuario. Básicamente el rol de usuario tiene que ver con el estímulo que consume el sistema en cada iteración, es decir, en pocas palabras, es el prompt. Van a ver que en algunos SDK de modelo de lenguaje todavía se sigue llamando rol de usuario. Casi nunca el parámetro de la llamada se llama prompt. Y el tercer rol, el de asistente, que va a ser el que va a encarnar el modelo de lenguaje cuando nos remita la respuesta, ¿sí? Es decir, o hay un rol de sistema, un rol de usuario, cuando nosotros preguntamos, es nuestro rol, y un rol de asistente que va a ser el modelo de lenguaje respondiéndonos, ¿sí? Toda la literatura está definida en términos o en torno a esos tres roles, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? Son cuestiones muy, muy de sentido común hoy, ¿no es cierto? ¿Me siguen? Sí, Sí, perfecto. Genial. Bueno, principales parámetros en una llamada modelo de lenguaje, ¿sí? Si tenemos, puede pasar que en una interacción vía API alguno de estos parámetros no exista y puede ser que en una interacción eh, vía local, un despliegue local, haya más parámetros que estos. Pero estos son o están entendidos como los parámetros principales en la generación de contenido, ¿sí? Y van a determinar en algún punto cómo responde el modelo, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo de por lo menos los más importantes, pero tenemos el max token, ¿sí? Que es una cantidad de token que va a limitar la longitud de salida del modelo de lenguaje. Tengan cuidado porque hay modelos de lenguaje que si yo le digo max token 50 se van a tomar el trabajo de generar una respuesta que tenga hasta 50 tokens, ¿sí? Y hay otros modelos de lenguaje, algunas versiones de OpenAI funcionan así, que va a generar toda la respuesta y te va a responder con la respuesta cortada. Es decir, es como que genera respuesta. Si yo le digo max token
50 y la respuesta que óptima para el modelo de lenguaje tiene 80 tokens, va a generar los 80 y te va a volver 50. Entonces va a quedar la respuesta cortada. Tengan cuidado, pues eso va a variar de acuerdo al tipo de modelo de lenguaje. Los últimos ya son un poco más inteligentes respecto a esto, pero los viejitos te lo van a cortar. La temperatura de los más importantes, según el sistema entre 0 y 1, 0 y 2, básicamente nos va a determinar el nivel de creatividad de la respuesta. Si yo pongo 0, va a ser una interacción más bien determinística. El modelo de lenguaje va a poder tender a decir que no sabe algo. Si yo determino un nivel de temperatura alto, va a tender a ser más creativo, más innovador, pero también va a tender a alucinar más. ¿Sí? Es uno de los principales parámetros en una interacción con un modelo de lenguaje. ¿Qué parámetro usar? Y bueno, si yo estoy generando un asistente para la escritura de cuentos para chicos, vamos con temperatura alta. Si yo estoy queriendo implementar un clasificador vía modelo de lenguaje eh, o generar decisiones para las cuales las alucinaciones pueden ser críticas, vamos con una temperatura baja. ¿Mm? El top P y el top K básicamente nos van a determinar qué tan rico es el lenguaje, ¿sí? Del modelo de lenguaje. Es decir, los dos hacen exactamente lo mismo. Top P lo que va a hacer es, define un threshold, es decir, una cota de utilizar los top P, porcentaje, con P como porcentaje, de términos con mayor valor de probabilidad en la función de distribución de probabilidad que entregamos en el transformer. Y top K va a hacer lo mismo, nada más que va a decir, utilizar los primeros 100.000 tokens o los 100.000 tokens que tengan mayor valor de probabilidad para la función de distribución de probabilidad. ¿Sí? Es decir, con uno establecemos la cantidad de palabras distintas que vamos a usar a partir de un porcentaje en función del total y con el otro a partir de un valor numérico que tiene que ver con un ranking. ¿Sí? Eso es un poco la idea. Bueno, las penalties básicamente uno podría definir que determinadas palabras se utilicen, no se repitan más de una cantidad de veces, o bien que no se usen algunos términos, ¿sí? Eso lo podemos pasar como parámetro en una interacción. Y otra que este sí no encuentro ninguna utilidad, perdón, estoy muerto, estuve en la JC hasta recién, que por ahí ustedes sí lo encuentran, y genial, bienvenido sea, es el parámetro stop token. Uno puede decir, bueno, le paso como stop token el dos puntos, y cuando el modelo de lenguaje va respondiendo, si aparece un dos puntos en la generación autorregresiva, se corta la respuesta. ¿Sí? Eso es otro parámetro. Acá les muestro algunos ejemplos. Fíjense, explicar que es una red neuronal en una sola frase, genera una función que recibe como parámetro la temperatura, se la paso al modelo de lenguaje, le mando la pregunta, ¿sí? Le mando la pregunta, fíjense, rol de usuario, content, ¿sí? Los roles que hablamos hoy, con la temperatura en cero y con la temperatura en uno. Y fíjense que más o menos creativo, eso también es una cuestión que puede ser subjetiva en este contexto, pero tenemos respuestas distintas por parte del modelo de lenguaje. ¿Mm? Max tokens, ¿sí? Fíjense, Max token 20. ¿Qué hizo GPT-4 Mini? Bueno, lo cortó. En 20 lo corta. Si cuentan acá, eso tiene que ver con cómo tokeniza OpenAI, pero acá hay 20 tokens y lo cortó. Es decir, no se preocupó por llegar a una frase completa. Si pongo 80 tokens, en este caso es un poco más considerado y me da una respuesta completa. ¿Sí? Ahí hay un comportamiento pseudo estocástico ahí que yo no termino de entender por lo menos. El tema de el top P y la penalidad por frecuencia o por presencia. Ahí les armé algunas configuraciones, ¿sí? Eh, con un perfil más conservador, ¿sí? Con mayor cantidad de repeticiones, con menor cantidad de repeticiones y va a generar dos respuestas. Habría que ver acá cuál es el nivel de repetición de palabras en cada contexto.
Y por último, el stop token, fíjese, le paso un stop token, dos puntos. Acá armé como si fuera una lista de stop token, porque recibe un parámetro que puede ser una lista, en este caso es una lista de un único símbolo. Claro, y le digo, lista tres aplicaciones de inteligencia artificial. Claro, aquí tiene tres aplicaciones de inteligencia artificial, y cuando iba a aparecer los dos puntos, se corta la respuesta. ¿Eh? ¿Se entendió el tema de los parámetros hasta ahí? ¿Se ve? Sí, sí, sí. Ingeniería de prompt, ¿sí? Esto es de lo más blandito que hay en modelo de lenguaje, no es un tema del cual me siento orgulloso de dar, pero es algo que la realidad es que independientemente de que se ha robado mucho con la ingeniería de prompt, eh, los prompts son, sinceramente, los modelos de lenguaje son ultra sensibles a la forma en la cual redactamos nuestros prompts, y desde ese lugar tenemos que en un curso de dar de modelo de agente basado en modelo de lenguaje darle algún espacio, ¿sí? Un poco la idea de ingeniería de prompt tiene que ver con diseñar y evaluar prompts, ¿sí? Básicamente el prompt, como saben y como dijimos antes, es el estímulo, ¿sí? Que se manda a un modelo de lenguaje para que responda, ¿sí? La calidad de respuesta del modelo de lenguaje es súper, ¿sí? Dependiente de cómo está formulado el prompt, y por eso se han desarrollado un sinfín. Creo que acá menciono 17 técnicas de ingeniería de prompt, ¿sí? Eh, y lo que tiene interesante la ingeniería de prompt es que nos permite, al menos en parte, modificar el comportamiento de un modelo sin modificar los pesos, sin lo que trabajamos la semana pasada, el encuentro pasado, perdón, de modificar los pesos, ya sea de la matriz de proyección lineal o de la red neuronal feedforward, ¿sí? Uno puede enseñarle en el marco de un prompt a resolver una tarea del modelo de lenguaje. Claro que ese enseñar es totalmente transitorio, ¿sí? Y ese aprendizaje va a desaparecer tan pronto como ejecute el prompt, ¿sí? Porque como no hay modificación del conocimiento del modelo de lenguaje, ese conocimiento que está determinado a partir de la matriz de proyección lineal y los pesos de la red neuronal feedforward, no es algo que sea o constituya un aprendizaje real para el modelo. Es lo que se denomina in-context learning, porque aprende en el momento que le pido la pregunta, que le hago la pregunta o le envío el estímulo. Fíjense el tema de la ingeniería de prompt, lo primero, y esto sí es algo en lo que quiero que nos detengamos, porque luego tanto LangChain como Llama Index lo implementan clases respecto al prompt template. Nosotros vamos a ir construyendo, y la gracia sí, la gracia de implementar llamado modelo de lenguaje en el marco de un script o en un módulo de programación está, ¿sí? Y es posible a partir de generar prompt dinámico, es decir, de poder enviar a esa función que constituye la llamada al modelo de lenguaje un conjunto de valores, ¿sí? Asociados a la ejecución del flujo actual del programa. Pensemos por un momento que si yo no pudiera generar prompts dinámicos y simplemente ejecutaría siempre el mismo prompt, ¿sí? Con la misma estructura y los mismos datos, la respuesta debiera ser tendiente a ser siempre la misma. Entonces, si yo quiero que la llamada al modelo de lenguaje se comporte de manera dinámica y me resuelva una situación problemática asociada al flujo de mi programa, tendré que mandarle los datos de esa situación al modelo de lenguaje para que pueda tenerlo en cuenta en la respuesta. ¿Sí? Bien, fíjense que acá construimos el modelo de lenguaje de manera dinámica a partir de variables preexistentes como return policy o question, ¿sí? Entonces el prompt deja de ser un texto fijo y pasa a ser una función, ¿sí? Del input de usuario, es decir, algo, yo puedo tirar un parámetro y esos parámetros van a variar la respuesta, y una transformación de datos en instrucciones, ¿sí? Si no fuera por esto, no podríamos personalizar o incorporar los modelos de lenguaje en nuestros flujos programáticos, ¿sí? Bueno, un poco lo que mencioné, ¿sí? Acá listo 5, pero acá listo 17 más. Uf,
o 17 en total, técnicas de ingeniería de prompts. ¿Es importante que las aprendan todas de una o que las aprendan todas? No, porque en realidad no son ni algoritmos formales ni estrategias. Son buenas prácticas, ¿sí? Que se han ido estudiando, que tienen de alguna manera un rol importante a la hora de generar o obtener buenas respuestas por parte de los modelos de lenguaje, ¿sí? Veamos algunos. El role-playing, es decir, decirle de antemano al modelo de lenguaje, vas a ser un experto en tal cosa, ¿sí? O bien determinar el estilo con el cual tiene que responder, ¿sí? Las emociones. Esto es súper importante, lo plantea Brown en el paper de 2020, que es el que de alguna manera en la jerga da origen a GPT-3, ¿sí? El primer GPT interesante, el que irrumpe allá por noviembre de 2022, que es el de Fusion Learning. Es decir, yo le digo, bueno, mira, acá tenés algún ejemplo de la tarea, ¿sí? Haz esta tarea con este nuevo ejemplo, ¿sí? Y está visto, por eso el paper se llama así, LLM o Language Model are Fusion Learners, porque está visto que a partir de un conjunto limitado de ejemplos, los modelos de lenguaje son capaces de responder de manera adecuada, aún sin modificar los pesos, ¿sí? de ese modelo. ¿Mm? Bien, independientemente de estas técnicas o de estas que vienen a continuación, lo importante, como buenas prácticas, recabado de un poco la experiencia que tenemos trabajando con estos modelos de lenguaje, es siempre tratar de ser, de definir el rol, ¿sí? De ajustar la audiencia o bien quién va a ser, esto es un poco lo que dice acá, en qué va a encarnar el modelo de lenguaje, ¿sí? No ser ambiguo, si bien en general responden bien ante la ambigüedad, cuanto más específicos seamos, mejor, ¿sí? Esto el rol lo comenté. Explicar bien la tarea, ¿sí? Eliminar ambigüedad. También explicarle qué cosas no debe decir, ¿sí? Hacer lo que se llama prompt chaining, ¿sí? Básicamente es las tareas complejas separarlas en un conjunto de prompts. En vez de decirle, agarrá, no sé, scrapeá datos de Mercado Libre y luego clasificá esos productos de acuerdo a la categoría y al terminar, enviarlos un correo con los productos de determinada categoría a tal persona. No, plantear eso como tres escenarios o tres etapas distintas del mismo proceso. Scrapear productos de Mercado Libre. Una vez que tener esos productos con estos productos, generar una clasificación, una vez tener la clasificación, los productos de tal categoría a partir de esta otra o de la salida anterior, enviarlos a tal lugar, ¿sí? Es decir, hacer un prompt chain, es decir, un encadenamiento de prompts, eso está demostrado que genera mejores respuestas que prompts súper complejos y además mejora la trazabilidad en la respuesta por parte del modelo. ¿Mm? Esto de también indicarle qué es lo que no tiene que hacer, esto lo comenté también. Bueno, y estructurar el prompt, esto también está bueno. Estructurar es decir, bueno, dado esto y este ejemplo, hace esto retornando la respuesta con esta estructura. Es decir, cómo ir estructurando el prompt a partir de diferentes partes, ¿sí? Como les decía, por lo menos en el marco de este curso, hay cursos enteros de ingeniería de prompt. Por lo menos en el marco de este curso, las técnicas de ingeniería de prompt, salvo que a alguien le interesen especialmente, las vamos a plantear como una serie de buenas prácticas. No obstante, les voy a compartir una Nodu que después la subo. Y si no la subo, me dicen, en donde se implementan todas estas técnicas. Por un curso de posgrado implementamos cada una de las técnicas. ¿Sí? Se explican una a una. Ah, no lo vi lo de Juan, pero bueno, estamos grabando igual. Bien. Acá explicamos una a una y ponemos ejemplos, hacemos la llamada, ¿sí?
Sí, péguenle una mirada, si les interesa. Bueno, si bien la cantidad de técnicas crece constantemente, como decía, no nos va a interesar tanto. Lo importante es entender que son buenas prácticas que se generan. En realidad, otra cosa más, si llegamos, que entiendo que sí, vamos a ver cadenas de razonamiento, de modelo de lenguaje, que es una decepción total porque no hay un razonamiento real. Van a ver que esta y esta no son técnicas de ingeniería de prompt, sino son técnicas de lo que se denomina conceptualmente razonamiento de los modelos de lenguaje. Ya lo vamos a ver. ¿M? Bueno, lo importante acá es comprender cómo responde el modelo, cómo influye el prompt, ¿sí? Eso es importante. Bueno, ¿y cuál es el principal? Vamos bien. ¿Cuál es el principal? Va, yo le pregunto a usted, ¿vamos bien? Son cuestiones muy de sentido común igual hasta acá. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, tranquilo. Eh, uno de los principales, diría que el principal, o no, uno de los principales, porque el otro principal problema es el hecho de lo estocástico del modelo. Pero uno de los principales problemas, si uno es permeable a delegar en un modelo de lenguaje una decisión, uno de los principales problemas de la integración de los modelos de lenguaje tiene que ver con la imposibilidad hasta hace un tiempo de que los modelos de lenguaje respondan con una estructura específica, ¿sí? Es decir, uno puede pedirle, che, respondeme con esta estructura, pero que lo haga o no lo haga, eh, es prácticamente un acto de fe y de suerte, ¿sí? Por lo menos hasta hace un tiempo. ¿De qué hablo de la estructura de la respuesta? Bueno, básicamente que nos devuelve un objeto que podamos aprovechar como respuesta para involucrar en nuestro flujo programático a partir de entender cómo estructura lo que yo le pedí, ¿sí? En general lo que vamos a hacer es tratar de pedirle que estructure la respuesta a partir de JSON válidos, pero muchas veces el modelo de lenguaje, por lo menos las técnicas convencionales de estructuración de salida, va a ser otra cosa. Ya igual les anticipo que hoy está resuelto y les voy a mostrar cómo. Pero hasta hace un tiempo era todo un tema. Bien, ¿por qué? Bueno, básicamente porque los modelos de lenguaje generan texto libre, o sea, no están pensados para la toma de decisiones, para la integración en flujos programáticos, que eso es algo que también, con lo que también se le está empezando a pegar lindo a los modelos de lenguaje. Es decir, ¿por qué meter un modelo de lenguaje como un módulo de planning de un agente si sabemos que los modelos de lenguaje no hacen planeamiento, simplemente hacen o generan texto a partir de una función de distribución de probabilidad de aparición del próximo token, a partir de un corpus de entrenamiento, ¿sí? Y rondas o épocas de entrenamiento supermasivas. Bueno, esa será otra discusión. Que se puede, y en eso estamos, y en eso está el mundo, montando soluciones que incluyen eh, muchas veces reflexiones y toma de decisiones sobre herramientas de este tipo que son probabilísticas, ¿sí? La verdad es que eso es así. Eh, ahora bien, desde el punto de vista de los modelos de lenguaje tal cual fueron concebidos, no, la respuesta de ese o el texto generado ese no tenía una propuesta, una estructura garantizada, ¿sí? Y eso era un problema, porque ¿cómo hago para recuperar, cómo hago para cuando recupero una respuesta, ¿sí? Esa respuesta del modelo de lenguaje sea consumible por los componentes de software. ¿Sí? Tendría que parsear el texto, pero ya sería otro problema adicional, ¿sí? Entonces, el problema en general que vamos a abordar acá no es de calidad de contenido, sino de falta de una estructura formal. ¿M? Ahora bien, desde el punto de vista de los modelos de lenguaje, había dos formas de resolverlo. Diría una tercera también con function calling, que lo vamos a ver para otra cosa, para lo que realmente fue probado, pero las formas universales de pensar o de estructurar la salida del modelo de lenguaje son dos, vía prompting y con estructura de output, que es algo muy nuevito. Desde el punto de vista de estructuración de la salida, es algo como esto, ¿no? Decirle, bueno, quiero que hagas tal cosa y me devuelvas la respuesta en determinada estructura, es decir, en un JSON que tiene estos atributos y
tal atributo no puede ser, no puede estar vacío, no puede sumar nuevos atributos, ¿sí? Es decir, poner todas las restricciones que querramos, ¿sí? Con el tipo de respuesta. Digo JSON porque es el formato más o menos universal de intercambio de datos, pero uno también podría pedir una tabla, una lista separada por coma, lo que fuere. Pero ahí un poco la idea es. Ahora bien, ¿cuál es la cuestión positiva? Es súper fácil de implementar, lo hago en lenguaje natural, no tengo que configurar nada, ¿sí? Lo puedo, es flexible a distintos tipos de tareas. El problema principal, primero, el prompt se constituye inevitablemente un prompt más largo. Ese no es un quilombo muy grande, pero el otro quilombo es que no vamos a poder garantizar con esta estrategia que el modelo de lenguaje devuelva lo que queremos que devuelva. Fíjense en este caso. Clasificar el siguiente mensaje en JSON con las claves tipo, prioridad y descripción. Output esperado me devuelve un JSON con tipo acceso, prioridad alta, descripción, usuario no puede acceder. Importo la librería JSON de Python, convierto esto en un objeto JSON y chao, listo, sigo con el flujo de mi programa y tengo alguien que sin que haya un usuario que medie en esa decisión, me pudo estructurar esto a partir de esos tres atributos. Ahora, lo más probable que te vaya a pasar es esto. ¿Sí? Claro, a continuación te doy la clasificación en el formato solicitado y te la da bien, pero te antepone un texto, ¿sí? O te antepone tres comillas, o te antepone las tres comillas y la palabra JSON, o te antepone OK, o a continuación te hace te da un texto en lenguaje natural, ¿sí? No sé si le ha pasado esto, si lo han querido hacer, pero esto es algo con lo que sufrimos mucho. De hecho, cuando les empieza a mostrar algunas integraciones del modelo de lenguaje, van a ver que prácticamente llega un momento que le terminamos pidiendo por favor, cuando hacemos la validación o la estructuración de la respuesta vía prompt, no agregues comillas, no agregues texto antes de la respuesta, no agregues texto después de la respuesta. Contestá solo en formato JSON válido, no incorpore y así es como que les lo vamos pidiendo por favor, así el modelo no hace caso. Y lo peor, que lo que nos va a pasar muchas veces es que el modelo, ante una cantidad de ejemplos, nos haga caso o responda en la estructura que esperamos y para otros no. Y eso no es algo que vamos a poder determinar o entender de manera trazable y totalmente determinística. ¿Sí? ¿Se entiende el problema? ¿Se ve? Sí, se Sí, entiende. Bien. La otra, ¿sí? que tenemos es con Structured Output. Básicamente es un parámetro adicional en la llamada modelo de lenguaje. Primero lo agregó OpenAI, hoy lo agrega hace poquito Gemini. Quiero decirles que muchas veces se utilizaba LangChain solo para poder estructurar la salida. LangChain hay una interacción con la clase Pydantic previo a la comunicación con el modelo de lenguaje que nos permitía, a partir de un juego de iteraciones y de validaciones, generar una salida estructurada, ¿sí? Pero vía API yo no me podía asegurar en la estructuración, es decir, interactuando directamente con el modelo, vía API o local, sin un framework arriba, estructurar la salida, ¿sí? Fíjense, yo defino un esquema, le digo quiero algo de tipo object, es decir, de tipo lista, con con estas tres claves, ¿sí? Que sean de determinado tipo de dato y que sean campos requeridos, ¿sí? Yo le determino esto en el structured output, que es un parámetro de la llamada, y me voy a asegurar que me devuelva el output esperado. Es decir, de un tiempo a esta parte podemos dormir cifras A respecto a el tipo de salida que podemos recuperar. Ahora bien, esto nunca vamos a estar exentos de esto, ¿sí? Algo que para mí era un problema de prioridad alta, el modelo de lenguaje lo categoriza como baja, ¿sí? Nosotros vamos a tener que confiar en las respuestas, en las decisiones de ese autómata al cual le estamos delegando la tarea. Por eso tenemos que tener presente esto al momento de pensar si puedo o no delegar una tarea, ¿sí? Bien, otra cuestión interesante que también es eh,
una funcionalidad súper piola de los modelos de lenguaje es, ¿sí? Utilizar un modelo de lenguaje para, a partir de un conjunto, de una bitácora de acciones, de funciones, el modelo de lenguaje me diga en determinado contexto qué función utilizar, ¿sí? Y eso está bueno porque de alguna manera está tomando decisiones sobre la ejecución de código mío. Es decir, defino tres funciones en Python, le paso un prompt al modelo de lenguaje y le paso la definición de las funciones, ¿sí? Y el modelo de lenguaje me vuelve y me dice, aplica o ejecuta esta con estos parámetros. Eso es el function calling. Incluso vamos a ver que le vamos a poder pasar al modelo de lenguaje la función con la funcionalidad como, como un comentario a partir de strings, ¿sí? Eh, y la función va a poder ejecutarla, ¿sí? Porque la función va a emular ese comportamiento. Ahora bien, lo interesante de función calling es que nos va a permitir, o el modelo de lenguaje, decir cuál es ejecutar y con qué parámetros, ¿sí? Otra cuestión, como les decía, también a estas funciones que le paso vía función call y al modelo de lenguaje pueden ser funciones Python válidas o funciones, ¿sí? Con un encabezado, la definición, y con ahora vamos a ver algunos ejemplos, con un comentario que explique qué es lo que hace la función, y ese que hace la función lo ejecuta el modelo de lenguaje sin necesidad de que nosotros lo programemos, ¿sí? Bien. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer, ¿sí? Es aprovechar que el modelo nos va a devolver una respuesta con una invocación a una función con argumentos correspondientes para que el modelo de lenguaje tome decisiones respecto a qué vamos a ejecutar, ¿sí? Claro, con las invocaciones anteriores también yo puedo utilizar la salida del modelo de lenguaje para tomar decisiones. Es decir, si yo, imaginen que si yo tengo que alguien me reporta un incidente y el incidente tiene una prioridad alta, ¿sí? Podemos, decimos, bueno, tengo una funcionalidad en el sistema que si la prioridad es alta, envío un WhatsApp. Y si la prioridad es baja o media, envío un correo electrónico. Bueno, a partir de que el modelo de lenguaje determina prioridad alta o prioridad baja, yo luego con un if, ¿sí? Sobre el valor de la key prioridad, determino qué hace mi software, ¿sí? Eso es algo que podríamos aplicar tranquilamente. Bien, veamos un poquito más cómo funciona y después volvemos sobre esto, que de hecho me gustaría más que esté acá. Esto es de la documentación oficial de Platform de OpenAI, ¿sí? Está en la documentación oficial. Fijémonos este ejemplo, ¿sí? Yo tengo una aplicación que llama al modelo de lenguaje con un prompt y una definición de función, ¿sí? El modelo de lenguaje lo que va a hacer es decidir, ¿sí? Si va cuál de esas funciones va a utilizar, ¿sí? Y con qué parámetros, ¿sí? O incluso qué funciones, podría pasar una lista de funciones a ejecutar, ¿sí? Responde con un mensaje, ¿sí? Con el nombre de funciones o funciones y su argumento que uno puede serializar y ejecutar, ¿sí? Luego, esa aplicación puede interpretar y ejecutar esa función, ¿sí? Incluso podemos volver a enviar esa respuesta al modelo de lenguaje y el modelo de lenguaje decide si volver a ejecutar otra herramienta. Es decir, podríamos tener tipo cron, el modelo de lenguaje que va recibiendo cosas y va decidiendo qué hacer con eso. ¿Mm? Es como que va tomando decisiones en función de la herramienta que tengo disponible. Esto también es de la documentación oficial de OpenAI. Fíjense que tenemos, le digo, bueno, mira, tengo una función que se llama getWeatherLocation y te paso un prompt con un problema que dice cuál es el tiempo en París, ¿sí? En lenguaje natural. ¿Qué es lo que devuelve el modelo de lenguaje? Toma, utilizar la función getWeather en París, ¿sí? Con el parámetro París. La aplicación ejecuta esto y devuelve la respuesta, ¿sí? Yo le paso la respuesta y formula, ¿sí? Con ese dato, lo transforma en información para printear en el marco del módulo
programático, ¿sí? Eso es un poco la idea. Acá tenemos cómo se definiría esa tool. Y esto un poco lo programé yo a partir de lo que dije. Fíjense, tenemos el parámetro tools, type function, función. ¿Ven? En este caso no es una función Python válida, sino una función que le digo, tiene este nombre, hace tal cosa y recibe estos parámetros, ¿sí? Y a partir de eso va a retornar un valor. Eso es un poco la idea. Bueno, ventajas. Permite aprovechar o ir switchando entre operaciones del sistema, funciones válidas y funciones en lenguaje natural. Genera salidas estructuradas, ¿sí? A partir de la definición de la función. Mejora o facilita la integración con API y lógica de negocio. Algo que vamos a incorporar son el protocolo MCP. Después en una de las clases les voy a mostrar qué es, que es algo también nuevito de noviembre de 2025. Y además, obviamente, nos permite generar modelos o sistemas más complejos, ¿sí? Obviamente, acá vamos a estar delegando en el modelo de lenguaje la función a ejecutar, eso va a ser siempre así, ¿sí? Va a completar bien los argumentos, pero bien desde el punto de vista sintáctico. Podría ser semánticamente incorrecto, como pasaba con lo de la prioridad, y obviamente introduce mayor complejidad en la arquitectura del sistema, pero en general es menos complejidad que la que incorporaríamos si programamos ese lote de funcionalidades a mano, ¿sí? Queriendo emular el lenguaje natural. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Alguna duda? Perfecto. De momento bien. Bien. ¿Sí que hay duda o está todo bien? Bien. Acá les muestro, ¿sí? Dos de las librerías. La de OpenAI, Gemini, ¿sí? Una cosa, si van a programar con Gemini, y se van a ayudar con un modelo de lenguaje, díganle a ChatGPT que están usando el SDK nuevo de Gemini, ¿sí? El SDK nuevo de Gemini incorpora Structured Output, que antes no lo tenía, ¿sí? ¿Por qué? Porque si le dicen, che, quiero programar esto por defecto con Gemini, no le dicen que es el SDK nuevo, la mayor cantidad de documentación la tiene sobre el SDK anterior, que estuvo vigente como 2 años, y les va a dar código que ya está deprecado, ¿sí? Les cuento, les anticipo eso. Bien, les muestro un poco cómo se hace lo que vimos. Esta API key está deprecada, ahora les comparto una nueva. Instancio el cliente, ¿sí? Hago una llamada, fíjense, modelo y un input. Fíjense que lo que nos va a devolver es una respuesta de clase response eh, bastante compleja. Acá podemos emular los roles, esto que hablamos en la presentación, System, User y Assistant. Fíjense que el rol de System y de User los paso exactamente así, con un diccionario, con el rol y el contenido para ese rol. Y el, el rol, ¿sí?, de asistente se va a encarnar a partir de esta respuesta. Y no hay un algo en toda la llamada de OpenAI que llame asistente. Igual eso va cambiando de SDK en SDK. Conceptualmente es así. Son tres roles. Sistema, usuario, asistente. ¿Mm? Veamos de tipo response, veamos cuáles son algunos eh, de las keys de esa respuesta, ¿sí? En general, la respuesta va a estar en un atributo que se llama output text, ¿sí? Que vemos, también tenemos un atributo output que incorpora, entre otras cosas, otras cuestiones. Acá tenemos el rol assistant, miren, acá está, ¿sí? No recordaba esto, sinceramente. Y podemos ir viendo qué es lo que hay, porque te va a dar un montón de información en la respuesta, ¿sí? Acá tenemos el diccionario de la respuesta. Fíjense, incluso podemos ver si configuramos, ¿sí?, la frecuencia, las penalidades, si configuramos algunos de los parámetros que ya vimos antes, la temperatura debe estar por ahí también, el costo, ¿sí?, de esa respuesta. Acá, fíjense, lo pasé, hice un dump a texto y acá podemos ver toda la respuesta con toda la
interacción completa, fíjense el número de token, te da un montón de información. Acá está la temperatura. Se usa eso y muchas veces no. O sea, yo lo uso más para mostrarlo en clase que después cuando hacemos algo de verdad. ¿Mm? Acá vemos un prompt clásico, ¿sí? Eh, Fíjense, acá le digo lo del JSON y en este caso lo genera bien. Acá tenemos un ejemplo de estructura de output en donde planteamos el esquema y lo pasamos como parámetro en schema, ¿sí? De, del parámetro text. eh, Text, cuando el parámetro text es para estructurar el texto de la respuesta, ¿sí? Pues estamos instanciando un cliente textual, ¿m? Si no sería image acá. Entonces cuando digo text, lo que estoy haciendo le voy a pasar un diccionario con las características del texto que responde el modelo. ¿M? Y acá, fíjense, ya me aseguro que cumpla con ese esquema. ¿Sí? Acá parseo el JSON con JSON load y tengo perfectamente un JSON que luego puedo interpretar en el marco de un programa más complejo. Bueno, esto lo dije. Bueno, y acá tenemos el tema de la conversación con historial. Una cuestión importante, por defecto, OpenAI no nos asegura, ni muchos de los modelos de lenguaje nos aseguran ir guardando la ventana de contexto de las conversaciones. Una forma de guardar las ventanas de contexto o el historial de la conversación es ir incorporando, por ejemplo, en una estructura de tipo lista, diccionarios con el rol y la respuesta, ¿sí? El role system es lo que define, como vimos antes, las características del comportamiento del modelo en esa sesión. Los roles user son los prompts y los roles assistant son la respuesta del modelo de lenguaje. De esta manera vamos persistiendo, ¿sí? Y si lo pasamos en cada llamada, le pasamos todo el historial. ¿Mm? Bueno, y acá tenemos el ejemplo de function calling, ¿sí? También un poco lo que copié y pegué allá. ¿Mm? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Estamos bien? Ya termino, ¿eh? Les muestro esto y ya termino. ¿Se ve? Sí. Sí, sí, está bien. Bueno, en el SDK, esto está bueno. Casi todo es lo mismo, pero quiero mostrarles hacia el final algunas bondades de Gemini. Este sigue activo, aparece. Pero pasa que de los gratuitos, el de Gemini no pagamos nosotros, sinceramente. Eh, Pagamos de Cloud y OpenAI. Eh, Bien, la inicialización, a partir de este S de acá nuevo, tenemos un objeto tipo cliente. Antes nosotros nos conectábamos a la API Key, no había una sesión, sino que de hecho en cada pregunta podías modificar el modelo y era como, no era, era sin continuidad las interacciones. Acá tengo una primera llamada, ¿sí? Tenemos un objeto de la misma manera que antes. Bueno, los roles no están expresados como si en OpenAI de manera explícita, sino que los tenemos a partir de otras funciones. Acá exploramos el objeto response de Gemini. La verdad está muy bueno el SKD nuevo de Gemini, sinceramente está bueno. Incluso hasta más sencillo que el de Python. Bueno, acá vemos para inspeccionar, hasta ahora nada nuevo. Les quiero mostrar. Bueno, estructura de output, esto es interesante, lo implementa con la clase Pydantic. Fíjense, yo genero una clase con el nombre de la estructura y el nombre me gusta, me parece hasta más limpio que lo de OpenAI, los nombres de los atributos y el tipo de dato, y le paso esa clase al modelo y ya con eso le digo, me devuelve un JSON y con esta estructura. Está bueno. También podría decirle otro tipo de formato con esa estructura. Eso está, la verdad está muy bueno. Es re nuevo esta. SDK cambió muchísimo. OpenAI hace mucho que no cambia, por lo menos estructuralmente.
¿Alguna cosa más? Bueno, estructura de output, que esto lo trajo nuevito. eh, bueno, ya se lo mostré. Lo que les quiero mostrar es function calling, es más o menos lo mismo. La conversación con historial. No, esto. Está bueno, ¿sí? ¿Lo puedo hacer con OpenAI? ¿No lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. Te conectás a un servidor NCP o a una tool de LangChain y podés hacer una búsqueda en Google, en Google. Pero Gemini, aprovechando que es Gemini, que es hermano del buscador, Gemini, implementa el parámetro, ¿sí? O la tools Google Search y lo que hace es, yo puedo mandar una búsqueda a Google y luego esa búsqueda en Google va a ser estructurada la respuesta a partir del lenguaje natural y me lo va a traer. Está muy bueno, ¿sí? La verdad está bueno. Bueno, esto algunas conclusiones más y un poco hasta ahí lo que les quería mostrar. Una cosa más, ¿sí? Eh, bueno, acá les dejé la guía de obtención que ya la tenían y les quiero mostrar esto. Acá tienen toda la generación de contenido vía, muchos ya se lo mostré, pero miren, despliegue de modelo de manera local con Llama CPP, despliegue o generación de imagen de forma local con Stable Diffusion. Esto se lo mostré en la clase de, de gestión. Y esto lo vamos a trabajar con mayor detalle en las próximas clases. Lo que pasa es que antes Framework teníamos menos tiempo para verlo. Por eso les dejé el Unchain. Que acá les dejé el Unchain con API Key y LangChain con un modelo abierto, que es Mistral y desplegado de manera local, ¿sí? Es decir, para que vean que no va a cambiar mucho. Obviamente lo que va a cambiar es la eficacia y la bondad de la respuesta. ¿Qué es lo que quiero decir? Va a responder mejor cuanto más grande sea el modelo y más caro. En general no va a ser proporcional la calidad de la respuesta como va creciendo, pero sí va a haber una mejora, ¿sí? Bien. Y esto lo vamos a trabajar, si me lo permiten, cuando ya tengamos la Unchained, que lo voy a explicar en una clase entera. ¿Mm? Bueno, eso es todo lo que les quería mostrar para hoy. Si les parece, cerramos acá. Sinceramente estoy frito porque estuve en la universidad hasta recién. La idea era trabajar un poquito, hacer dos salas de Zoom de tres personas, de tres y dos en realidad, y que puedan trabajar sobre algunas consignas, pero les comparto las consignas y si les parece nos vemos bien, nos vemos el jueves que viene, eh, y lo cerramos acá que ya vimos todo el contenido. ¿Estamos de acuerdo? Vale, perfecto. Dale, buenísimo. Bueno, gente, nos vemos el jueves. Recuerden que los próximos dos jueves no puedo grabar porque es lo que es presencial, es local, es presencial, ¿sí? Un abrazo. Ok. Mm, Ok, perfecto. listo. Nos vemos. Chau.